Hola, Dios te bendiga, soy Naín Camacho y quiero darte la bienvenida a este podcast llamado Aviva, un lugar donde podrás encontrar conferencias, predicaciones, talleres, entrevistas y muchas cosas más, todo relacionado a cómo avivar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Sean bienvenidos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos al primer episodio del podcast Aviva. Te da la bienvenida a tu amigo evangelista Naín Camacho. Quiero platicarte rápido un poco de mí. Soy originario de la ciudad de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, donde es la iglesia del pastor Rogelio Rivas, Lirio Los Valles. Soy hijo de pastor, mis papás pastorean en Monterrey, en la iglesia Templo Canaán de las Asambleas de Dios, Pastor Jesús y Adela Camacho. Y estoy casado, vivo actualmente en la ciudad de Laredo, Texas, donde de aquí estamos saliendo a predicar a todas partes donde Dios nos abre puertas. Tengo una hermosa familia, mi esposa Elsa, mi hermosa niña Natalia de 4 años y Elia de 1 año 3 meses. Y con ellos formamos el ministerio de evangelista, donde estamos saliendo a predicar por todos lados. Vemos la mano de Dios, vemos milagros, señales y nos gozamos porque ahora viene este proyecto, así que ayúdanos a orar mucho por lo que estamos haciendo con este podcast. ¿Por qué le pusimos Aviva a este podcast? Sabes, yo creo algo muy personal. Creo que nos toca a nosotros o avivar el fuego que está en nuestra vida o apagarlo. Es como cuando estás en un campamento, una fogata y le estamos echando leña y la leña produce que el fuego se mantenga vivo, pero al igual si dejas de echarle leña empieza a decaer, a bajar, y así es nuestra vida espiritual con Dios. Empieza a caer, empieza a menguar, no dejamos de orar, dejamos de buscarlo, dejamos de ayunar, de leer la Biblia, de buscarle, de inclusive congregarnos, y ese fuego empieza a apagarse. Así que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida espiritual con Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos descuidamos? Y a través de todos estos episodios que vamos a estar viendo en este podcast llamado Aviva, vamos a estar teniendo conferencias, predicaciones, entrevistas, testimonios, que creo que es lo que nos ayuda mucho a nosotros poder ser inspirados, retados, impulsados a avivar más de lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, um, quiero iniciar con una porción de la palabra de Dios y una historia de una de las cartas de Pablo que escribe a Timoteo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en capítulo 1, versículo 6, habla acerca de lo siguiente: lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabes? Tomé solamente este texto, pero en un contexto general, déjame explicarte qué es lo que está pasando con Timoteo en ese tiempo. Cuando Pablo instala a Timoteo como pastor, lo deja encargado, lo empodera, ve a un joven lleno de la presencia de Dios, ve que su madre y su abuela inclusive son llenas del Espíritu Santo, pero él tenía 21 años solamente, era un jovencito. Inclusive en el tiempo de Pablo, a alguien joven se le consideraba alguien de 40 años. Imagínate cómo se le consideraba a Timoteo, que tenía 21, un niño, no sé. Pero él predicaba, él era una persona bien llena del Espíritu Santo, y cuando manda la segunda carta a Timoteo, le hace ver algo y le recuerda, regresándolo al origen, regresándolo a como Dios lo llamó, regresándolo a como cuando tuvo el primer encuentro con Dios. Y a lo mejor ahorita te estás acordando de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo Dios te llamó, cómo Él te levantó, te restauró, te sacó de lo vil, de lo menospreciado, y tuviste ese primer encuentro y ese primer amor, y llenarte de la palabra, leer libros, hacer preguntas, eh, ayunar, orar. Y algo ha pasado en el transcurso del tiempo en el que Timoteo, de la primera carta a la segunda, porque según los eruditos dicen que cuando Pablo escribe la segunda carta, Timoteo ya tenía 40 años, o sea, estás hablando que 20 años después, Timoteo había dejado
avivar ese fuego. Entonces, 20 años después pasan muchas cosas. Tal vez dejó de orar, tal vez dejó de buscar a Dios con la misma intensidad, tal vez se confió, no sé qué es lo que pasó, qué es lo que habrá pasado en tu vida que has dejado de buscar a Dios, que has dejado de avivar ese fuego. Am, entonces, me impresiona mucho porque nos toca a nosotros, ¿sabes? Nos toca a nosotros buscar de Dios, llenarnos, como siempre, como te lo mencionas al principio, estar aventándole leña al fuego, ¿no? Inclusive hay una canción pentecostés que dice eso, echándole leña al fuego. Pero am, es nuestra responsabilidad buscar a Dios. A veces pensamos que Dios tiene que accionar primero, a veces pensamos que Dios tiene que actuar sobre nuestras vidas, que Él ve la necesidad y Él tiene que proveernos, que Él ve nuestra situación y Él tiene que moverse, cuando claramente somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser nosotros los que caminen hacia Dios. Hay un pasaje en Jeremías capítulo 33 versículo 3 que dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿quién tiene que clamar a quién? ¿Yo a Dios o Dios a mí? Obviamente que yo tengo que clamar a Dios, yo tengo que buscarle a Él, pero a veces pensamos que Él tiene que accionar primero. Y no, soy yo el que tiene que accionar primero, soy yo el que tiene que dar el paso de clamar, de buscarlo. Obviamente Dios conoce todo, Dios conoce la situación que estás viviendo, Dios conoce, Él es una persona que está en toda la situación de tu vida, pero yo soy el que tiene que dar el primer paso. Mateo capítulo 7 versículo 8 dice, porque todo lo que pides, recibes, lo que buscas, hallas, y lo que llama, se le abrirá. Entonces, ¿quién tiene que accionar? ¿Quién tiene que dar ese primer paso de fe? Obviamente somos nosotros. Nunca se te olvide que tú eres el que buscas, tú eres el que necesitas más de Dios que Dios de ti. Recuerda que yo sin Dios no soy nada, pero Dios sin mí, Él sigue siendo Dios, sigue siendo grande, poderoso, omnipotente, omnipresente, sigue siendo alabado y glorificado por todos sus ángeles. Entonces, yo necesito más de Dios. ¿Sabes? Santiago capítulo 4 versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces, me toca a mí acercarme a Dios. Yo lo necesito más a Él. Nunca se nos olvide por un momento que yo me valgo por mí mismo, por mis fuerzas, por mi conocimiento, por mi intelecto, por mi posición social o económica o lo que tú quieras, ¿no? No eres tú, es Dios a través de ti. Y Dios siempre ha querido que nos acerquemos a Él. Dios siempre ha querido que nosotros tengamos la iniciativa de buscarlo y Él responder y Él actuar a nuestro favor. Y claro que Él conoce la situación y tu necesidad, pero Él quiere que tú lo hagas. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está lleno de gracia, Dios está lleno de misericordia en nuestras vidas, pero ahí está, es nada más que tú vayas y tomes eso que Dios tiene para ti. Y sabes, te tengo una pregunta, ¿qué pasa si tú te acercas a Dios? Obviamente hay muchos beneficios que pueden traer a tu vida cuando tú te acercas a Dios. Tu vida es restaurada, eres santificado, tu familia entra en promesa, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Obviamente empezamos a ver muchas bendiciones que es cuando nosotros nos acercamos a Dios. Obviamente hay pruebas, obviamente hay situaciones difíciles, pero en todas Dios es fiel. Obviamente hay escasez, pero Dios es nuestro proveedor. Obviamente hay enfermedad, pero Dios es nuestro sanador. Entonces, hay muchos beneficios. Pero ¿qué pasa? Y esta pregunta quiero que la asimiles un poco. ¿Qué pasa cuando me alejo de Dios? ¿Qué pasa cuando dejo de avivar ese fuego? ¿Qué pasa cuando caigo en mi conformismo, caigo en mi eh, egocentrismo de creer que yo soy el único que las puede todas, que en mi vida personal, en mi vida ministerial, en mi vida ya estás al 100 como quien dice, y te olvidas de buscar a Dios? Yo creo que empiezas a apagarte espiritualmente. Empiezas a predicar, pero ya no hay esa autoridad de parte de Dios o ese respaldo de Dios. Y por eso Moisés decía, que vaya tu presencia, Señor, conmigo. Yo no doy un paso adelante
si tu presencia no va conmigo? ¿Qué la confianza de este hombre estaba sobre Dios, que no iba a dar un paso adelante si Dios no estaba con él? Que era el miedo también de que él diera un paso y que Dios no estuviera ahí. Vamos a depender completamente de Dios, vamos a llenarnos más de Él, de tal manera que podamos entender que es Dios el que actúa sobre mi vida y yo no sobre la vida de las personas. Amén. ¿Qué pasa si yo me alejo de Dios? Es como Jesús dijo, Jesús es el agua de vida. Y si lo beben, no tendrán sed jamás. Si dejo de tomar del agua de vida, empieza una deshidratación espiritual en mí. Empiezo a, a vaciarme de Dios y a llenarme de nada. ¿Sí? Empiezo a deshidratarme espiritualmente. Y hay una comparación que hace el salmista David con el siervo. Él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así está mi alma clamando por ti, oh Jehová. ¿Sabes? Déjame platicarte un poquito rápido, David. David era un joven lleno de la presencia de Dios. Era un joven que cuando estaba en el campo, él tocaba y adoraba a Dios y cantaba salmos. Y yo creo que ahí estaba Dios escuchándolo. Ahí estaba la presencia de Dios ministrando su corazón. Cuando lo ungen como rey, el Espíritu Santo viene y se posa sobre su vida. Y hay algo que pasa cuando Saúl es atormentado por demonios. Pide que traigan a alguien que cante, toque el arpa. Y justamente traen a David. Qué curioso, traen a David, el que va a ser su sucesor. Y aún así David va, canta, adora a Dios. Pero lo que dice la Biblia es que cuando él está cantando y adorando a Dios, que los demonios que lo atormentaban a Saúl se fueron. Alejó por completo lo que estaba atormentando a Saúl. ¿Sabes? Cuando uno está lleno de la presencia de Dios, cambian las atmósferas, el lugar donde entras, el lugar donde estás, empieza a pasar algo porque no solamente entras tú, sino entra alguien contigo, el Espíritu Santo entra contigo. Yo he escuchado testimonios de personas que me dicen, cuando nosotros vamos a un restaurante, el restaurante se llena porque Dios va con nosotros. Pero he escuchado, un evangelista hace tiempo atrás me platicaba que cuando él entraba a restaurantes, después de estar ayunado, después de estar orando en intimidad con el Espíritu Santo, con Dios, entraba a restaurantes y dice que el Espíritu Santo le revelaba a los demonios que estaban dentro de las personas y que las personas que estaban en situación mala se levantaban y se iban y el restaurante a veces se quedaba solo. ¿Por qué? Porque realmente es una lucha espiritual, hermano. Nuestra guerra no es contra sangre y carne. Los ámbitos espirituales existen. Y David era una persona llena de la presencia de Dios que cuando adoraba el lugar cambiaba, los ámbitos cambiaban, los demonios no soportaban y se iban. Eh, Posterior a esto, vemos a un David después bramando o comparándose con el siervo, con la necesidad de tomar de algo vital para ese siervo, el agua. ¿Por qué? Porque si no tomaba de esa agua se iba a morir ese animalito, estaba deshidratado. Y él decía, algo vital para mi vida también es la presencia de Dios. Como cristianos tenemos que entender que mi vida espiritual tiene que, tiene que depender completamente de Dios. Es algo vital. Yo no puedo vivir si Dios no está conmigo. Yo no puedo vivir si el Espíritu Santo no está en mi vida. Yo no puedo vivir si Cristo no está en mi corazón. Y a esto David era un hombre de campo, era un hombre que conocía a los animales, era un hombre que inclusive lo vemos desde inicio, que cuidaba a las ovejas, que las protegía, que peleaba con osos, con leones. Y era un hombre que conocía el campo, así que él pudo hacerse esa comparación porque él conocía este animal. Hay algunas características que tiene este animalito, el ciervo del Medio Oriente, es que son muy diferentes a los ciervos que normalmente hemos visto acá en México, en Estados Unidos, que es el venado con cola blanca, ¿verdad? Se le llama. Pero el ciervo de esta región,
¿sí? Del Medio Oriente. Es un ciervo con una piel un poco más delgada, más frágil, con más cualidades, ¿verdad? Y hay algunas cualidades que tiene este animalito. Cuando este animal entra en un proceso de deshidratación, empieza a perder la vista, empieza a nublarse su vista, ya no tiene las mismas fuerzas, la misma agilidad, se vuelve torpe, empieza a caer, a lastimarse. Vemos que es un animalito que se empieza a volver una presa muy fácil para los animales, los depredadores. Y como cristianos, cuando entramos en un proceso de deshidratación, algo pasa y es que perdemos nuestra vista. Perdemos nuestra vista, dejamos de mirar a Jesús, dejamos de ver a Dios, dejamos de ver lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y empezamos a poner nuestra vista en lo terrenal, en lo pasajero, en en lo que no trasciende realmente. Nos volvemos presa fácil para el diablo, ¿sabes? Ya no está ese hombre o esa mujer de Dios llena del Espíritu Santo, llena de su presencia, sino que ya cualquier problemita, cualquier situación te hace caer. Te hace caer y te lastima y sangras y aún cuando te lastimas y te cortas y sangras, ¿sí? Eres más expuesta a los depredadores. Así que estos animalitos se volvían muy expuestos a los depredadores porque estaban débiles, estaban lastimados, estaban heridos. Y podría decirte ahora las cosas buenas de lo que no pierde este animal. Cuando entra en el proceso de deshidratación, pierde la vista, las fuerzas, pero, ¿sabes? No pierde el conocimiento ni pierde el olfato. Son animales que pueden oler a kilómetros donde hay agua. Y algo que me impresiona es la memoria de esos animalitos que recuerdan mucho los senderos. ¿Cuál sendero te lleva hacia los lugares donde hay agua? Y con su olfato pueden ir caminando y buscando el olor donde encuentran agua y llegar por el sendero correcto. Hermano, nosotros como cristianos, aunque estemos deshidratados, aunque estemos heridos, aunque estemos en problemas, aunque estemos siendo acosados o siendo perseguidos por depredadores, nunca perdemos el conocimiento ni recordar el sendero que nos lleva al agua de vida que es Jesucristo. Nunca perdemos el conocimiento de quién nos rescató, quién nos llamó, quién nos quiere avivar en su presencia y recordamos cuál es el sendero que nos lleva hacia Jesucristo. Así que algo que yo quiero decirte en tu vida es, nunca dejes de llenarte del agua de vida de Cristo, nunca dejes de conectarte con Dios. Última cosa que hace este animalito cuando llega a encontrar agua es que no llega y toma agua, sino llega y se sumerge por completo a este lugar de estanques de agua para que no solamente se hidrate por dentro, sino inclusive por afuera. Que el agua sane sus heridas, que el agua quite la sangre que pueda atraer a esos depredadores y toda esa sangre, todo ese que se desprende del cuerpo del animalito se queda ahí en el agua y el animalito sale y puede correr y hasta ahí donde está esa agua, donde está ese olor que dejó el animalito, toda esa sangre que pudo producir heridas, hasta ahí llega el depredador. ¿Por qué? Porque ya no tiene manera de cómo olfatearlo y seguirlo y perseguirlo. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos a una reconciliación con Él, hasta ahí llega el diablo, hasta ahí llegan los demonios, hasta ahí llega. Ya no pueden pasar porque ahora estás dentro de la cobertura de la presencia de Dios. El beneficio de estar con Dios es que hay una cobertura. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor que le teme y le defiende. Y estará en tu vida, estará en tu familia, estará con aquellos que le buscan. Así que siempre es un beneficio buscar de Dios. Algo que Pablo le continúa diciendo a Timoteo
en la segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay estas características que hay cuando estás lejos de Dios o cuando estás de Dios. Cuando estás lejos de Dios hay ansiedad, hay miedos, hay depresión. Cuando estás lejos de Dios hay enfermedad. Cuando estás lejos de Dios los problemas se incrementan. Pero cuando estás en Dios, cuando estás en Cristo, dice que todas las cosas que obran, obran para bien. Y algo que pasa es que, recuerda, no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes el dominio propio para poder levantarte donde estás y avivarlo. Tienes el dominio propio para levantarte del pecado, levantarte de la enfermedad, levantarte donde el diablo te tiene y en el nombre de Jesús seguir caminando. Este podcast llamado Aviva es para volver a conectarnos con Dios a través de su palabra, a través de esos mensajes que estén motivándonos, inspirándonos y direccionándonos aún más a Dios. Estoy muy contento porque estamos empezando a caminar este proyecto. Ayúdanos a orar, ayúdanos a compartir, ayúdanos a dejar un comentario en las plataformas. No queremos que dure realmente mucho, queremos unos 20, 25 minutos, a lo mucho 30, que duren estos podcasts para que tú puedas escucharlos de tu casa a tu trabajo o en un momento de viaje. Igual las entrevistas sí serían un poquito más largas, así que ayúdanos. Si tienes el deseo de que invitemos a alguien o que entrevistemos a alguien, déjanos los comentarios, mándanos la información y sería un gozo poder leerte. Así que Dios les bendiga, les mando un abrazo, estamos orando por cada uno de ustedes y cerramos ese tiempo con una oración. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Señor, te pido que tú seas en nuestras vidas, que nos avives, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que tu presencia, Señor, tu palabra sea quien siempre nos esté direccionando. Señor, si hay alguien con una petición o con alguna necesidad, Señor, provéeles. Tú sé en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.